Nuestra historia comienza con un monólogo. Alguien dice que su madre le dijo que no importa lo muy dura que fuera la vida, debería soñar en grande si seguía avanzando, persiguiendo a su sueño. Eventualmente se convertiría en el protagonista de su propia vida, y él le creyó. Desafortunadamente, ahora se siente tonto por creer en esas historias, porque en ese momento él estaba ahogándose con su propia sangre y escupiéndola afuera, sus piernas ya no obedecían sus órdenes y él estaba acostado en el suelo, apoyado en un trozo de escombros. Se preguntó si ese era el lugar donde perecería. Él tenía una herida causada por una lanza demoníaca y no se podía curar con pociones o magia. Quizás un elixir podría solucionarlo, pero él no tenía uno. El chico sigue pensando mientras se acerca a un grupo de personas. Este grupo estaba formado por 4 personas, un hombre y 3 mujeres. El hombre llamado Choi Do-yo lo miró en ese estado miserable. Deteniéndose frente a él, dijo que podría haber derrotado al monstruo solo. Ni siquiera era necesario que él interfiriera, pero él eligió hacerlo de todos modos. El prota dio una risita débil y el hombre preguntó qué era tan gracioso. Él simplemente respondió que el hombre dijo exactamente lo que pensó que diría. En sus pensamientos dice que trabajó duro para llegar aquí, se dejó vencer por el agotamiento. Él incluso se asoció con ese psicópata solo para sobrevivir. Aún así, era una locura pensar que perdería la vida intentando salvar a gente común que se encontraban en medio de ese desastre, gente mientras se abrazan lloran. El prota preguntó si Choi tenía un elixir, y él respondió que sí. El prota luego le preguntó si tenía la intención de usarlo para salvar su vida. Choi respondió que el precio de un elixir era astronómico, así que se lo guardó para sí mismo, no lo desperdiciaría de esa manera. A completar la humillación, añadió que el protagonista no valía lo suficiente para que él use el elixir. El prota dio una risa débil. Casi perdiendo el conocimiento, dijo que el mundo estaba completamente jodido. Además menciona que los espíritus divinos, los seres más grandes de los cielos, ellos disfrutan viendo a los humanos luchar por su propio entretenimiento, repartiendo desafíos y recompensas. Ellos vieron que el bastardo de Choi es un gran entretenimiento y no le importaba a alguien como él. No, nadie se preocupó por él. El prota maldijo ese mundo. Choi y los espíritus divinos deben irse al infierno. Esto lo dijo como sus últimas palabras. Uno de las mujeres lo regaña, pero Choi los interrumpió, levantando la mano. Preguntó por qué el protagonista lo había hecho. Él solo necesitaba proporcionar información y observar las peleas, por lo tanto le interesa saber por qué eligió luchar. El prota entonces respondió que estaba cansado de quedarse en las sombras y cansado de la vida, mencionando que llegó a su límite, y así comenzó a reír de nuevo. Choi preguntó si lo hizo solo para salvar a algunos civiles. Sin embargo, antes de que tenga la oportunidad de responder, algo lo interrumpió. Un ser apareció sobre ellos y todos miraron arriba. Dicho ser es un teller, o contador, un ser intermediario entre los humanos y los divino espíritus. Y eran ellos los que vendían la humanidad hacia los demás seres. Emocionado, el mensajero dijo que habían hecho muy bien la tarea de supervivencia, esto mientras el prota simplemente pensó que no les importaba su sufrimiento. El mensajero entonces dijo que el siguiente desafío lo esperaba, el final está cerca y deben hacer lo mejor que puedan. El prota le dijo a Choi que se diera prisa y se fuera a sus pequeños secuaces. La pelirroja se quejó de que la llamaran esbirro, pero la otra chica le dijo que no le haga caso. La cara de Choi parecía enojada, lo que despertó la curiosidad del prota, así que le preguntó al hombre si usara el elixir en él porque estaba triste por su muerte. Pero ese no parecía ser el caso. El hombre se dio la vuelta y junto con su grupo le dio la espalda al protagonista, dejándolo donde estaba. Sus verdaderas últimas palabras fueron despedida. Una vez más sintió un dolor insoportable y vomitó sangre otra vez. Todo lo que podía pensar fue que al final no logró ser el protagonista de su propia historia, fracasó en ambos casos, en este mundo y en su historia. Él nunca fue protagonista de ninguno de los dos. Él realmente pensé que era el final, pero luego una luz azul se acercó a él y abrió sus ojos para ver qué era. El niño entonces se preguntó qué había estado viviendo. Al menos esperaba que el paraíso fuera real al final de esta vida. Con pesar, el prota dijo que si tuviera una segunda oportunidad, si pudiera corregir sus errores, él se elevaría más alto que nadie en ese mundo.
tan alto que no necesitaría envidiar a cualquiera y poder estar orgulloso de sí mismo. Él solo quería vivir una vida así, levantando sus manos hacia el cielo. Derrama lágrimas mientras su visión se desvanece para siempre. La escena cambia, y ahora nosotros vemos una cantidad absurda de diminutos criaturas con sus pequeños agujeros como un montón de pequeños fantasmas. El prota abre los ojos y se pregunta dónde está él y qué demonios era. Llega al punto de preguntarse si estaba todavía vivo. Pero eso era imposible. Había sido traspasado por la espada demoníaca y no había forma en que podría haber sobrevivido a ese ataque. De repente, parece ver su propia realidad, reflexiona y queda en shock. Él era ahora una de esas pequeñas criaturas que vimos en el comienzo de la escena. Atemorizado, él grita, preguntando qué diablos pasa. ¿Y qué son todas esas cosas? En ese momento una voz dice, parece que ya están todos aquí, y eso capta la atención del protagonista. El prota ve una criatura humanoide con cabeza de ciervo. Era un teller. Pero este parecía diferente a los demás, los cuales solían aparecerse a los humanos, volviendo a las pequeñas criaturas. Dice que va a explicar brevemente la situación en la que se encuentran todos, mencionando que ahora iban a ser sus mensajeros, o mejor dicho, estarán trabajando como tellers. Esta tontería confunde al protagonista. Había una empresa llamada Corporación Celestial. Incluso sin estar completamente entendiendo la situación, el mensajero dice que la explicación termina allí, y de repente se abre un portal debajo de todos ellos. Las criaturas caen en el vórtice. Mientras la extraña criatura dice que ahora tienen que mostrarle lo que tienen, las criaturas gritan mientras caen al vacío infinito del espacio. El protagonista se pregunta qué estaba pasando. Y si de casualidad él iba a morir de nuevo. De repente aparece una pantalla del sistema enfrente a él con el mensaje activando bendición del Génesis. Seguido de esto se forman varias burbujas alrededor de las criaturas, protegiéndolas y deteniendo su caída al vacío. El protagonista empieza a entrar en pánico porque no puede respirar dentro de la burbuja, pero por otra parte, ni siquiera tiene nariz, así que se pregunta cómo respiraba antes. El sistema entonces muestra su primera misión. Él ahora era un narrador y necesitaba regalar buenas historias a los espíritus divinos. Él tenía una hora. Si fallaba en la misión, él perdería su vida para siempre. Eso hace que el protagonista se moleste y se pregunte cómo terminó en tal situación. Antes de que él se quejara más, ve algo que llama su atención. A la distancia podía ver la Tierra, pero ese planeta había sido destruido años atrás. Preguntándose cómo es eso posible, es entonces que el prota se da cuenta de que realmente está en el más allá, pero se ha reencarnado como un narrador, y por lo increíble que parezca también está en el pasado. El prota todavía no estaba seguro de lo que estaba pasando, pero decide centrarse en su misión, especialmente porque la cuenta regresiva era ya de 57 minutos. Si él estaba en el pasado, cuando la Tierra aún existía, entonces esta debe ser la época en la que los coleccionistas todavía estaban activos. Incluso antes de que fuera destruida, la vida allí no era normal. Se habían abierto varias puertas y empezaron a salir monstruos. Los coleccionistas eran las personas que cazaban a esos monstruos. El protagonista piensa que debería elegir uno de aquellos coleccionistas que no tenían un contrato todavía, pero algo sobre él se sentía extraño. La misión no se sentía como esperaba. Todo coleccionista necesita un contrato con el taller para crecer más fuerte y obtener patrocinio de los espíritus divinos. Esto no parecía como una misión muy difícil de completar. Aún así él presiona el botón aceptar misión. La pantalla del sistema le indica su destino. Tuvo que ir a Seúl, Corea del Sur. No obstante, el protagonista luchaba por presionar el botón de misión en la pantalla del sistema, por lo cortos que eran sus brazos, temblando por el esfuerzo de presionar el botón. También se queja de no tener dedos. De repente algo extraño sucede y la atención del protagonista es atraída por una luz. Mientras tanto, mirando a través de pantallas del sistema, la extraña criatura se convierte en curioso. Se da cuenta de que la mayoría de las pequeñas criaturas realmente no pudieron comprender la situación en la que se encontraban, y pensó esta vez las cosas no serían muy prometedor. Entonces algo llama su atención. De repente, la pequeña criatura en la que estaba nuestro protagonista se transforma en humano. Incluso él está sorprendido por la transformación y se pregunta si pasó porque él realmente lo quería debido a la falta de dedos.
Antes de que pudiera perderse en sus pensamientos, decide centrarse en la misión, que es mucho más importante. Después de presionar el botón, él desaparece. Las otras pequeñas criaturas también notan la transformación del prota y se preguntan cómo logró hacerlo. El taller que los contrató quedó atónito al ver que el prota se había convertido en humano. Esto fue demasiado rápido, algo no muy normal, ya que en solo 3 minutos, él logró una transformación que usualmente tarda entre 2 y 4 semanas. Las cosas ahora se ven mucho más interesantes para él. Desde la perspectiva del taller, esta misión no iba a ser tan aburrida como lo había pensado. Ahora estamos en la capital de Corea del Sur. El protagonista estaba observando la calle, todavía sin saber dónde exactamente estaba, pero algo le llamó la atención, y es que se da cuenta que la asociación de coleccionistas todavía está de pie. Y eso fue impresionante porque habían dejado de existir después de que comenzó el apocalipsis. Al final, el prota decidió dejar de pensar en ello porque necesitaba centrarse en encontrar un coleccionista primero. Entonces abrió la ventana del sistema donde había algunos puntos rojos en el mapa, los cuales son coleccionistas que ya están en un contrato, y los puntos azules eran los que no tienen contrato. Si sus suposiciones eran correctas, necesitaba firmar un contrato con un coleccionista que tenía al menos algo de talento, o de lo contrario tendrá problemas graves. Él todavía estaba pensando sobre lo difícil que sería cuando un policía se acercó a él y lo llamó. Mirando hacia atrás, vio que el oficial le preguntó quién era y si era un coleccionista, pero el prota simplemente respondió que estaba buscando a alguien. El oficial se enfureció por su actitud, entonces agarró al prota por el hombro para sacarlo de allí inmediatamente. Sin embargo, el sistema reaccionó y el oficial recibió una potente descarga eléctrica que lo hizo retirar su mano del protagonista inmediatamente. Sorprendido, el oficial preguntó si era un taller, a lo que el prota respondió que sí. El oficial de inmediato se disculpó diciendo que pensó que era humano. Mientras el oficial corría afuera, el prota se dio cuenta de que realmente era el pasado, porque los taller eran tratados con gran respeto. Durante ese tiempo para él eso no era importante. Así que se fue y comenzó a buscar un coleccionista con quien pudiera firmar un contrato. Mirando a la gente a través de la ventana del sistema, él podía ver sus nombres y edades, pero eso no pareció ayudarlo en absoluto. Cierra la ventana del sistema y piensa que no tiene tiempo para estar entrevistando a todos los coleccionistas con el que se topó. Mirando hacia el frente, él notó algo que le llamó la atención, y es que una mujer entre la multitud con su mano junto a la de su novio, tenía un libro flotando en su cabeza. No solo ella, sino otras personas, pero no eran todos iguales. Además parecía que solo el prota podía verlos. Esa no era una ventana del sistema, parecía ser algo más, y el prota se preguntó si era una habilidad exclusiva de él. No obstante, el tiempo pasa y faltaban 37 minutos para que terminara la misión. No era mucho, pero él creía que todavía tenía tiempo. Intentó agarrar el libro con sus manos, y el libro comenzó a temblar ante él. Al parecer su suposición era correcta y agarrarlo funcionó. Curioso, el prota cogió uno de los libros que tenía a su alcance para ver lo que estaba escrito en él, pero desde que lo vio se quedó completamente en shock. La habilidad que tenía era extremadamente poderosa, y eso lo emocionó, preguntándose si podría esta habilidad verdaderamente ser exclusivo de él. Momento después, vemos que había 3 minutos restantes antes de que la hora de la misión terminara. Los otros taller ya encontraron gente para firmar contratos, solo quedó el protagonista. La extraña criatura parecía decepcionado del protagonista. Faltaba 1 minuto y creía que el prota iba a morir. Por más talentoso que fuese, no había manera de completar la misión en 1 minuto. Pasando a la perspectiva del prota, lo vemos mirando a una chica comiendo comida instantánea, la cual se sorprendió al verlo. Asustada, la niña retrocedió y preguntó quién era y cómo entró aquí. Ella dijo que llamaría a la policía si no salía de su casa inmediatamente. Ante su pregunta el prota no dijo nada, lo cual asustó aún más a la niña. Al preguntarle si podía escucharla, un libro apareció frente a ella con un brillo. Ella se quedó sin palabras, pero sonriendo extrañamente. El prota simplemente dijo que la había encontrado. Podría ser que la conocía del pasado. El mundo en el que se encontraba el prota era un mundo mixto, donde la realidad y lo abstracto coexistieron, lo físico y lo espiritual estaban entrelazados.
Pensar en esto le hizo darse cuenta de que el contenido de los libros eran tan poderosos que podía ser considerados un tramposo. Pero estaba emocionado por ello. Leyendo el contenido del libro, vio a Kim Sang-duk despertar hace 5 años con la habilidad del cañón de agua, mostraron otras mentiras y pasados, mirando hacia arriba. El prota se pregunta si no habría un libro para él también, pero eso no parecía ser el caso, y eso lo puso un poco triste. Incluso entonces, agarró el libro de otra persona y se pregunté por qué cada uno tenía diferente bandera. Comenzó a leer el nuevo libro. El contenido de este libro le llevó a formar una teoría en su mente. Si esto es correcto, entonces no solo habría bronce y libros de plata, era muy posible que podría encontrar un libro de color dorado. Y cuanto mejor sea el color, más valioso será la vida que había vivido la persona. El aura de los libros muestra las habilidades innatas y el crecimiento potencial de la persona. Entonces, el aura era aún más importante que el color, y piensa que podía ver el potencial de las personas a largo plazo antes de firmar los contratos. Esto es increíble, eso lo pondría por delante de todos. Al darse cuenta de que aún tenía tiempo para encontrar a alguien, entendió que solo hay una cosa que hacer: buscar al mayor potencial posible que existe. Teletransportándose, dijo que estaba seguro de que sería capaz de encontrar la mejor opción posible con esa habilidad. Sin embargo, momento después vemos que solo quedan 10 minutos hasta el final de la misión. El protagonista estaba en el suelo, frustrado por no haber encontrado a nadie realmente prometedor para contratar. Él empezó a preocuparse porque su tiempo había llegado corriendo, pero él todavía estaba determinado. Es difícil, pero no lo quiere conformarse con un potencial menor, sabiendo que podría encontrar el mejor de todo. Entonces comenzó a buscar nuevamente. Una mujer pasó junto a él y el hombre le preguntó qué año era. Ella respondió que era el año 2020. Él le dio las gracias y comenzó a pensar. Todavía quedaban 5 años antes de que todo se destruya. Se preguntó quién podría despertar durante este periodo con gran potencial. En ese momento recordó a 3 que eran conocidos como los 3 milagrosos: el santo Ban Sang, el caballero del fuego Won In-beon y la emperatriz de la espada, Kang Yerim. El prota abrió el sistema para recordar. Sabe que en este momento Ban Sang era una figura anónima imposible para localizar y Won In-beon está en los Estados Unidos, lo que le hizo las cosas más difíciles. La única opción que quedaba era la emperatriz de la espada, Kang Yerim. Era ella la chica que vimos, comiendo fideos instantáneos. Ella era la más fuerte de los 3. Y él recordó una entrevista donde dijo que ella permaneció oculta hasta sus primeros días. Entonces el prota fue a buscarla, llegando al lugar donde ella se escondía. Él está un poco confundido, tratando de entender dónde el sistema lo había enviado. Al mirar bien se dio cuenta que estaba en un sencillo dormitorio. Y le resultó difícil creer que alguien como la emperatriz de la espada podría vivir en un lugar tan sucio. Ella no había notado su presencia todavía, y estaba comiendo tranquilamente sus fideos. Hasta que el prota la llamó por su nombre. Inmediatamente, la niña miró hacia atrás sobresaltada. Y vimos que el tiempo que quedaba antes de que la misión del protagonista termine son de 4 minutos. Regresamos al lugar donde ella cayó hacia atrás, asustada, tratando de entender quién era y cómo llegó adentro de su dormitorio. El libro de oro apareció sobre la niña, pero no estaba consciente de su presencia y siguió mirando fijamente al protagonista asustada, sonriente, incluso sudando. El hombre finalmente dijo que la había encontrado. Colocándose él mismo en una postura respetuosa, se presentó como cajero de Celestial Body y le preguntó si ella era Kang Yerim. Ella dijo que sí. El prota entonces dijo que él estaba allí para firmar un contrato con ella. Al escuchar esto ella se emocionó y preguntó si realmente él estaba allí para hacer un contrato con ella. En ese momento, el prota se preguntó si realmente había elegido a la persona adecuada. La niña estaba emocionada de ver a alguien interesado en hacer un contrato con ella. El prota estaba inquieto, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. No tenía más tiempo como para buscar a alguien más. Así que él dijo que era exactamente por eso que estaba allí. Ella se puso nerviosa y dijo que sus habilidades eran malas. El prota preguntó quién le dijo eso, y ella respondió que todos a su alrededor habían dicho eso.
y por eso se dio por vencida. Decidiendo convertirse en coleccionista, fue entonces cuando el prota entendió por qué vivía en ese lugar. Ella todavía no tenía idea del nivel de su talento y se lo explicó. Emocionada, la niña volvió a preguntar si estaba hablando en serio, y el prota lo confirmó acercándose a ella de una manera ligeramente seductora. Él explicó que la ayudaría a despertar su verdadero potencial. Ella solo necesitaba firmar el contrato que estaba en sus manos. Le quedaban solo 15 segundos, pero ella todavía no había firmado el contrato. Esto empezó a poner muy nervioso al prota. Al momento siguiente ella preguntó dónde estaba su pluma, e inmediatamente el protagonista le entregó uno. Mientras ella estaba firmando su nombre en el contrato, el prota la instó a ser rápida, de lo contrario, ya sabemos a dónde iría. Ella por fin termina de firmar el contrato, pero ya era demasiado tarde. El tiempo se acabó y la historia termina aquí. No, mentira, pero casi termina de esta manera, ya que solo 2 segundos más y su vida hubiera llegado a su fin. La ventana del sistema demostró que había tenido éxito y completó la misión, satisfecho. El prota pensó en la promesa que hizo antes de convertirse en cajero, que viviría una vida sin remordimientos. El prota le dijo a la chica que estaba emocionado de trabajar con ella, y ella se iluminó de alegría, pidiéndole que la cuidara bien. Él todavía estaba impresionado por lo que había visto sobre ella en su vida anterior. Ella era tan noble que la gente teorizó que ella venía de una familia adinerada, pero no esperaba que sería tan diferente. El prota sacó el libro dorado, el cual contenía el pasado de la niña, y lo abrió para ver qué podría haber allí para usar, pero algo lo sorprendió por completo. Ella no tenía uno sino 3 principales especializaciones de personajes, y solo una de ellos se había despertado. Su nivel era absurdo. Estas especializaciones fueron tan impresionantes que uno de ellos fue incluso la historia del mismo Chuck Yang. 3 de los mejor clasificados talentos y solo uno había despertado. Si ella logra despertar a los 3 a la vez, ¿qué tan poderosa sería ella? El prota le pregunta si era consciente de sus talentos. Afirmando esto dice él sabe que sus talentos son realmente malos, y el protagonista apenas podía creer que ella pensara eso. Dijo que durante su formación, ella había recibido instrucciones de no hablar de sus talentos, pero el prota le recordó que tenían un contrato ahora. Riendo, ella dijo que el nombre del talento era Maestro de la Espada de la Era Goryeo, y reclamó que el nombre sonaba como una broma. El prota era aturdido por su actitud. Él le pidió que confirmara si alguna vez le había contado a alguien sobre sus habilidades, y ella dijo que no. Además, la gente normalmente no preguntaba. El prota solo podía pensar que la ignorancia realmente es algo aterrador. Ella empezó a sospechar que quería cancelar el contrato y dijo que no lo permitiría, pero él le aseguró que ella no lo decepcionó. Abriendo la ventana del sistema, recibió una notificación de que había sido contratado oficialmente por la empresa del cajero, y tenía la misión de asistir a la ceremonia de apertura. Ante esto, informó a la chica que tendría que dejarla por un poco, y ella preguntó por cuánto tiempo. Él dijo que no lo sabía, pero no parecía ser rápido. Antes de irse el prota le preguntó qué tipo de equipo usa la niña, y ella dijo que usa un escudo. Él le preguntó por qué lo había elegido eso como su arma, a lo que ella explicó que aunque no tenía ningún talento con el combate, ella era físicamente fuerte. Así que ella pensó que podría servir en la línea del frente como escudo. Durante su formación, ella había usado una lanza porque los instructores lo recomendaron. Esto frustró al prota, ya que ella había evitado usar una espada hasta ahora. Colocando el escudo en sus manos, le pidió que escuchara lo que iba a decir. Él le dijo que cambiara el escudo por una espada y entrenara blandiéndola. Ella preguntó si eso era todo lo que tenía que hacer, y él dijo que sí, porque solo entonces comprendería realmente el alcance de sus talentos. Presionando el botón para aceptar la ceremonia de apertura, le dijo a ella que se asegurase de que hiciera lo que él había dicho. La chica intentó preguntar y le pidió que esperara, pero ya era demasiado tarde. Él se había teletransportado y la había dejado sola en su casa. Después de negociar el escudo por espada, la niña estaba en un área de construcción preparándose para comenzar su entrenamiento con espada aún incierta. Ella se preguntó si realmente podría aprender el arte de la espada con solo blandirla alrededor. Ella nunca había hecho esto antes. Ella comentó que nunca había blandido una espada en su vida.
Luego comenzó a hacer varios movimientos aleatorios para ver qué sucedería. De repente la chica notó algo. Ella se dio cuenta de que sus movimientos eran cada vez mejores y más precisos, y ella empezó a sentir algo nuevo. Cada vez es más notorio que los movimientos se volvían más elegantes, y ella no podía entender muy bien qué estaba sucediendo. Momentos después, el prota regresó de su misión, diciendo que no esperaba que tomara tanto tiempo. Se había teletransportado a donde Kang Yerim porque quería ver su progreso, y cuando miró en su dirección, él vio que lo estaba haciendo muy bien. Su postura era sólida y ya podía hacer varios movimientos. Aunque nadie le había enseñado nada hasta ahora, no es por nada que la llamaban la emperatriz de la espada, y en un futuro próximo nuevamente la llamará así. Kang Yerim se sobresaltó por la presencia del prota y gritó, preguntando cuánto tiempo había estado parado allí. Al ver su reacción, él incluso pensó que podría estar molestándola. Por eso, mirando la pantalla del sistema, dijo que simplemente no quería interrumpir su entrenamiento. Y ella respondió que ni siquiera estaba entrenando seriamente todavía. No obstante, su siguiente misión fue la de recopilar diversas historias y construir una biblioteca con ellos. Para que él eventualmente pueda ganar un ascenso, la chica le preguntó qué estaba haciendo ya que ella no podía ver la ventana de su sistema, lo cual tenía sentido, y dijo que quería hacer una biblioteca. Sorprendida, la niña preguntó si eso no era lo primero que hacían los cajeros, a lo que el prota explicó que no lo había creado porque acaba de empezar a trabajar como cajero, pero ella no le cree ya que parecía tener años de experiencia. El prota dijo que no ganó nada mintiéndole, y luego un texto apareció frente a él para que pudiera elegir el nombre de su biblioteca. Mirando a través de una lista de sugerencias, vio que todos eran terribles y se molestó con los trolls que hicieron esa lista. El prota se preguntó si realmente tenía que elegir uno de esos nombres solo para atraer la atención de los espíritus. Un nombre atrapado su ojo y lo abrió para ver. Mirando en la biblioteca, vio a un coleccionista siendo aplastado por varios pequeños monstruos, recibiendo así innumerables comentarios diciéndole que renuncie. Esa historia no fue agradable para cualquiera de los espíritus divinos, y el prota entendió el problema de hacer un contrato con un mal cobrador. Él decidió dejar el nombre de la biblioteca para más tarde, pero de igual forma creó la biblioteca. Luego le preguntó a Kang Yerim si estaba lista para balancear un poco su espada. La chica miró confundida, pero no tuvo tiempo de responder ya que los dos se teletransportaron a otro lugar donde había un portal. La niña preguntó qué lugar era ese, y el prota le explicó que era la entrada al mundo de los pensamientos, un lugar de mitos, leyendas e historias. Contemplando el portal, el prota explicó el papel del cajero para contar historias a los espíritus superiores, y esto así fue como lo hicieron. Volviéndose hacia Kang Yerim, dijo que tenía una pregunta que hacer, y era si ella sabía cuáles eran las implicaciones de las historias que estaban a punto de mostrar. Ella pregunté si era la historia de un personaje principal, a lo que el prota respondió que era algo así, pero cada historia podría pertenecer a un género diferente. Aún así, entre tantas muchas historias, había un género que realmente se destacó por encima del resto, y esos son cuentos heroicos. De pie ante el portal, el prota dijo que a partir de ahora, ella sería la protagonista de los cuentos heroicos. Ella todavía lo dudaba, pero él dijo que la ayudaría. La escena se desplazó y ahora estaban en las minas de la cordillera de Ámbar. El prota le preguntó si sabía algo sobre ellos, y ella dijo que sabía un poco, abriendo la ventana del sistema. El protagonista entonces abrió su biblioteca. Inmediatamente, algunos espíritus superiores comenzaron a entrar, ya interesados en ver qué tipos de historias se contarían allí. El prota empezó a hablar con ellos y se presentó. Pronto se dio cuenta de que eran los mismos que habían estado dejando negativo comentarios en la otra biblioteca. Ellos comenzó a hacer comentarios negativos y se burlaron de su coleccionista que muestra miedo, lo que hizo que el prota se diera cuenta de que estaban allí solo para mirarlo fracasar. Dando un paso atrás, el prota explicó que iría a la sala de observación para contar su historia, así que la chica tendría que luchar sola. Esto asusta a la niña, pero intentando calmarla, el prota dijo que lo haría bien. Ella simplemente tenía que blandir la espada de la misma manera que lo había hecho antes. Al instante siguiente, un monstruo apareció frente a ella. Kang Yerim estaba aterrorizado y empezó a gritar, pero el prota le dijo a ella que podría hacer esto.
Ella solo necesitaba creer en ella misma, nerviosa. Dijo que incluso si él dijera eso, ella todavía estaba asustada. Entonces el monstruo se preparó para finalmente golpearla, esto mientras la chica gemía de miedo. El kobold no perdió el tiempo y lanzó su primer golpe que Khan Jerim logró esquivar torpemente arrojándose al suelo. El kobold lanzó más ataques y la niña empezó a gritar pidiendo ayuda porque estaba muy asustada. Ella tropezó y cayó hacia atrás, lo que terminó salvándola de un golpe horizontal. Eso probablemente la habría cortado por la mitad. Al ver esto, de inmediato comenzaron los comentarios negativos de los espíritus, diciendo que esperaban que ella se dirija directamente a su ataúd, dejándola completamente congelada. De repente voces comenzaron a resonar en su mente, y vimos un flashback, donde la gente se burlaba de sus habilidades y su fuerza bruta. Risas y desprecio le llegaron. Comentarios en los que decían que incluso no tiene la capacidad de hacer un contrato con un cajero. Ella empezó a llorar en esos recuerdos, sosteniendo su escudo como si fuera algún tipo de protección contra esos matones. En ese momento ella estaba sentada en su habitación, mirando fijamente el escudo en su cama. Demasiado deprimida para siquiera salir de casa, Khan Jerim empezó a preguntarse si tenía lo necesario para seguir adelante con este viaje o si ella huiría. De vuelta al presente, ella todavía estaba congelada en el suelo, paralizada por sus recuerdos. La espada del monstruo le cortó el brazo provocando solo un rasguño. Sangre salió de su cuerpo, pero su motivación había cambiado. Ella ya no quería correr más. Si volviera a correr, sería un ser humano inútil, incluso en ese estado de pobreza. Tenía que hacer algo porque la había encontrado ese cajero que apareció diciendo que quería hacer un contrato con ella. Si ella se escapaba, ella no podría enfrentar al señor Jung Hae-un. Apretando su espada con fuerza, se dio cuenta que no importaba lo que le pasara, ella nunca volvería a ser tan cobarde como ella acababa de ser. Mirando esa escena nerviosamente, el prota gritó su nombre. Él le gritó que esquivara el golpe del kobold. Ella parecía estar quieta, mirando hacia abajo, como esperando ser cortada en pedazos. Pero al momento siguiente, mirando arriba, vemos brillar sus ojos y todos nosotros sabemos cuando el ojo brilla, las cosas están a punto de ponerse seria. Levantando su espada por encima de su cabeza, logró parar el ataque del kobold con increíble fortaleza. La espada ni siquiera se inclinó, mirando hacia arriba, sangre en sus ojos se muestran. Con el odio alimentando su fuerza, ella contraatacó con un golpe increíble, derrotándolo instantáneamente. Los espíritus divinos quedaron completamente aturdidos por todo lo que acababa de pasar. Incluso el prota no podía creer lo que había presenciado. Después de terminar la batalla, Khan Jerim solo estaba pensando que ella nunca volvería a huir, y nunca volvería a tener miedo. El prota con esto queda satisfecho, ya que este era el verdadero Khan Jerim. Además, esa era la forma correcta de manejar una espada. Una luz amarilla emergió del cuerpo de kobold. Poco a poco se fue abriendo camino hacia la placa del pecho de la niña, y un mensaje del sistema le informó que había ganado 7 puntos. Sorprendida, la chica finalmente se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Mientras celebraba tímidamente, el protagonista apareció en la ventana de su sistema y la felicitó por su logro. El problema era que su lucha no había terminado. De repente aparecieron nuevos enemigos para vengar a su camarada caído. Como la batalla continuó, le explicó que este mundo estaba lleno de cosas que podría traerle alegría, por lo que no debería detenerse aquí. Sería mucho mejor si se volviera más ambiciosa y desear más. Mientras tanto, comenzaron diversas donaciones para ella. El prota le pregunta si podría ella realmente hacerlo, a lo que la chica responde con un sí. Ella ahora tenía mucha más confianza en su capacidad, e incluso yo estoy emocionado de ver qué pasará ahora. Los kobolds cargaron en grupo, pero la niña no se dejó intimidar. Ella sacó su espada de nuevo, lista para derribarlos. Por otro lado, impresionado, este ser con forma de lagarto miró datos sobre la biblioteca del prota, el cual en su historia ya tenía más de 15 vistas en menos de una hora, ale que es bastante sorprendente, en realidad. El que vio esto fue otro cajero que quedó impresionado por los resultados que el prota estaba demostrando. Su nombre era Taudan, el cual, como mencioné, quedó impresionado y al mismo tiempo en incredulidad.
Eso no debería ser posible, incluso si el prota hubiera recibido ayuda de un departamento, pensando que el prota debe estar usando algún tipo de truco sucio, así que decidió ir a analizar este caso y ver qué realmente está sucediendo. Al momento que abre la ventana del visor del coleccionista, queda sin palabras, tartamudeando. Empezó a preguntarse a sí mismo quién era esa mujer. Ella no estaba usando ningún tipo de equipo de protección, y la espada que estaba usando era extremadamente ordinaria. El lagarto ha visto todo tipo de coleccionistas, pero esta es la primera vez que había visto uno así de inusual. Ella es más fuerte que cualquier otro que haya visto hasta ahora, y lo más impresionante es que se hace más fuerte a cada minuto. Los kobolds, al darse cuenta de que no podrán contra Akan Yerim, comienzan a llorar y huyen. El prota está asombrado. Se dio cuenta de que se volvió mucho más fuerte muy rápidamente. Convencido, comenzó a pedirle a los espíritus divinos lo que pensaban de la chica, pero les dije que esto todavía no era todo lo que podía hacer. Ella todavía puede hacer más que esto, sin mencionar que esta también es su primera batalla. Las donaciones no se detuvieron. Ella estaba recibiendo miles de puntos. La señorita Kang llamó al prota y le preguntó qué era eso. Ella estaba de pie enfrente de algo rojo, como una valla. El prota le informó que eso es la frontera, y más allá de ese punto no es la zona agrícola. Eso fue algo que los coleccionistas habían acordado crear para que pudieran sumar más puntos consecuentemente. Ella dijo que entendía, pero ya había apretado su agarre en la espada. El cajero mayor que vigila la escena quedó impresionada al ver que ella ya llegó a la frontera en su primer intento. Jun preguntó si ella estaba decepcionada por algo, a lo que ella respondió que sí. Ahora que todo había terminado, ella se sintió un poco frustrada. El protagonista dejó claro que no era así. Ahora que habían llegado tan lejos, podrían llegar hasta el final. Bajo su orientación, ella cruzaría la frontera y limpiará todo ese dominio mental, porque los dominios mental podrían borrarse permanentemente una vez limpiado, y una vez limpies un dominio mental, de inmediato aparecerá otro en otro lugar. Pocos tienen el coraje de terminar estos dominios mentales, debido a la falta de habilidades. Precisamente por eso es que habían creado la frontera y evitar limpiar esos dominios. Kang preguntó si estaba realmente bien, y él dijo que podía echarle la culpa si algo sale mal. Además, ella no se parecía exactamente a alguien que quería detenerse allí. Emocionada, preguntó si era tan obvio. La chica está de acuerdo y hará lo que el prota diga. Los espíritus divinos también estuvieron de acuerdo porque les encantaba lo que veían. Ella decidió que limpiaría todo dominio tal como él lo ordenó. Mientras el prota estaba causando conmoción para manifestarle apoyo a la señorita Kang, el cara de lagarto no podía creer que estaba a punto de cruzar la frontera. Para él no había forma de que ella pueda hacerlo. No obstante, mientras impulso hacia adelante se menciona que un protagonista nunca debe renunciar a sus objetivos, y eso es lo que significa ser un héroe. Mientras ella cargaba con todo hacia adelante, llegaron más donaciones para ella porque eso es ser una verdadera heroína. El cajero lagarto estaba exasperado. Las cosas se estaban desarrollando de una manera completamente diferente a la habitual. Ella ya había alcanzado los 20 espectadores. Por su parte, el prota menciona que en el pasado la historia había estado llena de aventuras, pero los coleccionistas eligieron el camino más fácil, lo que hizo que los espíritus divinos pierdan interés, debido a que decidieron desencadenar una apocalipsis solo para intentar conseguir una historia interesante. El prota sabe muy bien cómo el mundo se acabaría. Por eso estaba decidido a crear un futuro diferente del de su vida pasada. El cambio no vendría de un forastero intervención, sino de la humanidad misma. Estas fueron las crónicas de la espada emperatriz, y habían alcanzado los 25 espectadores en esa historia, apareciendo ante ella nuevamente. El prota la felicitó por haber llegado al punto más profundo de aquella mina. Ella estaba feliz de verlo y terminó bastante sonrojada. Si ella se sonrojó, es porque hay algo. Pero todo lo que el prota notó fue que ella no tenía miedo. El prota la hace saber que ya casi llegan y le recomendó que se tomara un descanso. Ella estuvo de acuerdo, se sentó y admitió que ya se estaba cansando. El prota se dio cuenta de que a pesar de sus habilidades, su cuerpo todavía no podía seguir el ritmo. Ella necesitaba ser más resistente.
Él le preguntó qué piensa sobre la pelea con una espada, y ella inmediatamente respondió que era lo mejor del mundo, y por su respuesta seguirá usando la espada, mirándola el libro. El prota notó que brillaba más de lo habitual. Todo lo que había logrado hoy debe haber cambiado algo en su interior. Él no tenía intención de comprobarlo ahora, entonces dijo que los kobolds que huyeron antes la estarán esperando a ella con su grupo en el fin de este dominio mental, y ellos probablemente tengan un líder. Ya que sus movimientos estaban bien coordinados, la cara de la chica no parecía nerviosa, y el prota le preguntó qué planeaba hacer. Si ella quisiera podrían detenerse allí mismo. Ella soltó una risa leve y preguntó si estaba bromeando, pero el prota le dejó en claro que no lo estaba. De pie, ella dijo que lo terminaría todo, preguntando si no se ha arrepentido después de hacerla cruzar la frontera, a lo que el prota con voz firme dijo que no lo ha hecho, y tal como dijo antes, asumirá la responsabilidad de sus palabras, y preguntó si podían irse ahora, a lo que ella respondió que sí. El prota estaba sonriendo un poco, porque podía ver que ella estaba mucho más segura, y él ya no necesitara retenerla para que siga avanzando. La advertencia fue clara, esto sería peligroso, entonces era necesario tener un objetivo claro en mente. Él le preguntó si sabía cómo limpiar dominios, y ella dijo que sí. El prota dijo que este sería simple, la condición de limpieza era una incursión, y la mejor manera era derrotar a todos los kobolds, pero ella necesitaría concentrarse en el líder primero. Había varias formas de limpiar un dominio mental, pero en ella solo tenía que derrotar a un monstruo específico, y eso realmente la entusiasmó. La niña ya se dirigía hacia el jefe y hasta cantando, pero el prota le pidió que esperara. Ella necesitaba primero cambiar de arma. Ella preguntó por qué, pero cuando miró su espada, estaba completamente dañada, cualquier impacto podría romperla por completo. La niña empezó a llorar y a sollozar desesperada. El prota dijo que la espada se había mantenido bastante bien durante un tiempo, tratando de calmarla. Abrió el escaparate de la tienda y dijo que ella había ganado muchos puntos a lo largo del camino, y le mostró las mejores opciones para elegir. Ella se quejó del precio de las espadas, pero el prota también necesita ganarse la vida, así que no había descuento. Sollozando, ella gastó todos los puntos por los que trabajó tan duro. Ella lo gastó todo en una espada, la cual inmediatamente apareció a su lado. Parecía un estoque o tal vez una katana. Nuestro prota alabó la espada, pero ella todavía estaba llorando por la pérdida de sus puntos. Pero animándola, el prota dijo que ahora ella podría ganar más, así que era hora de irse. Los kobolds estaban esperando su llegada. Con su líder observando y esperando con sus subordinados, Khan llegó diciendo que era su culpa que esa espada se rompiera, obligándola así a cambiar de espada y gastar todos sus puntos, sudando de miedo. Los kobolds notaron que la chica se acercaba. Ella era una amenaza real que nunca habían enfrentado antes, cargando contra los monstruos. La niña gritó que tuvo que gastar todos sus ahorros en una nueva espada por culpa de ellos. La chica aterrizó fuertemente contra el suelo, mandando a volar tantos escombros como a los monstruos, produciéndose una explosión. Molesta grita que todos allí ya están condenados, y empieza desmembrando a muchos de ellos. Mientras grita haber gastado sus puntos por ellos, el odio era visible en sus ojos, y rápidamente se giró para atacar al jefe. Con un salto se coloca encima del jefe, el cual se encuentra llorando en desesperado. El jefe de los kobolds comienza a gritar, pero ya era demasiado tarde. De un solo golpe, la chica le quita su cabeza del resto de su cuerpo, terminando así el dominio de una vez por todas, y con el sistema felicitándola por haber despejado las minas de kobold de las montañas de ámbar. La escena cambia a un café donde la chica está comiendo un pastel tan delicioso que ni siquiera podía creer que realmente existiera. El protagonista le pregunta si en verdad estaba tan bueno mientras sorbe su café, y ella confirma que sí, que nunca había comido nada tan bueno en su vida. Yu-Hun piensa que esa fue una reacción exagerada, pero es comprensible considerando que pasó los últimos años viviendo de ramen barato. Él dice que ella puede comer eso todos los días si quiere mientras siga ganando tantos puntos como hoy. Solo debe tener cuidado de no engordar. Cambiando de tema, ella le pregunta qué quiso decir cuando dijo que sabía lo que ese talento de la era Goryeo suyo realmente significaba. Yu Ha-eun le pregunta si conoce a alguien llamado Chuk Hun-yeon,
Ella pone una cara como de que no. Nos enteramos de que Yun-Yon era un soldado común, nada más que un funcionario de bajo rango. Sin embargo, un día, subió las murallas del castillo, que estaban bajo el control de la tribu Erizo, y simplemente arrasó con el lugar. No solo eliminó a los enemigos que lo rodeaban por sí solo, sino que derrotó sin piedad a decenas de miles de ellos ahí mismo. Se corrió un rumor de que había superado los límites humanos, lo cual le valió el apodo de maestro de la espada de la era Goryeo. Ella se impresiona con la historia, pero pregunta por qué nunca había oído hablar de él antes. El protagonista responde que el nombre de su amigo era raro. Ella se vuelve aún más curiosa y pregunta ¿cuál era su nombre? Pero el protagonista se niega a responder, ¿era Voldemort o algo así? Ella insiste en que se lo diga. Joan se sonroja y le pide que pare porque está comenzando a sentirse incómodo y la denunciará por acoso. Si quiere saber de él, debería buscarlo por su cuenta. Ella abre su teléfono para buscar, incrédula de que el nombre pudiera ser tan malo. Pero cuando ve el nombre, en realidad se sonroja fuertemente, profundamente avergonzada. Vi en los comentarios que era la versión coreana de Kansas D. Furiosa, le lanza el teléfono a la cabeza del protagonista, llamándolo pervertido y diciendo que sería ella quien pondría la denuncia por acoso. El protagonista dice que incluso si fue borrado de la historia por su nombre, eso no disminuía su valor como guerrero ni su fuerza. Emocionada, pregunta si eso significaba que su habilidad era considerada especial. Esta actitud algo infantil hace que el protagonista se pregunte cuándo se convertirá finalmente en la verdadera emperatriz de la espada como solía ser en su vida pasada. Tomándola del brazo, le dice que no tienen tiempo para charlas pequeñas, era hora de poner en acción sus planes. Ella sigue al protagonista preguntando qué quería decir con eso, y él responde que necesitan trabajar en su imagen. Pero ella se queja de que no había terminado su pastel. Ella le pregunta al protagonista si realmente pensaba que eso estaba bien, y él dice que era perfecto en su opinión y le pide que repase sus instrucciones. No reírse estúpidamente y tener cuidado de cómo se comporta frente a los espíritus divinos. Él asiente y dice que es hora de irse. Los espíritus comienzan a entrar en la sala y ya puede ver que había más gente que en la primera historia. Algunos espíritus estaban asombrados. Sus reacciones variaban de todas las formas posibles, y eso hace que el protagonista sienta curiosidad. Finalmente entiende por qué estaban así. Nunca habían visto a Kang-Yidan propiamente vestida antes, y se veía impresionante. El protagonista piensa, si hicieras una encuesta preguntando cuál es el rasgo más importante en un personaje, la mayoría diría fuerza. Sin embargo, si preguntas cuál es el segundo rasgo más importante, las respuestas variarían más. Pero en su opinión, era la apariencia. Sabía que ella podía ganar mucha más atención siendo hermosa, y tenía razón. Antes de dirigirse al siguiente dominio, ella tenía algo que aprender. Él le entrega algo y le dice que es la historia que compró antes y le pregunta si era su primera vez viéndola y ella dice que sí. A pesar de sus excelentes talentos, todavía necesitaba aprender a prepararse para cada misión y eso la ayudaría. La chica le agradeció por ello. Comenzó a absorber las historias y Yu-Jun le preguntó cómo se sentía. La chica dijo que se sentía rejuvenecida, a lo que él respondió que eso era genial. La mayoría de coleccionistas se sentían enfermos después de absorber demasiadas. Hiram estaba a punto de preguntar qué tipo de puntos había usado para conseguir esas historias cuando el protagonista la interrumpió y dijo que era hora de ir a dar su espectáculo. Entrando en el nuevo dominio, ella preguntó qué tipo de lugar era ese. Parecía un laberinto, pero una vez más, fue interrumpida por Yu Ha-eun. Comprendiendo la situación, comenzó a actuar en serio, describiendo el área como desolada y vacía, y el protagonista explicó que era el laberinto de Cree. Se habían hecho varios intentos de limpiar ese lugar para siempre, pero sin éxito, y esa era su misión esta vez. Preguntó por qué nadie había logrado hacerlo antes, y él respondió que nunca habían podido descubrir las condiciones de finalización de ese lugar. Caminando por los pasillos, comenzó a ver varios cuerpos de personas que habían pasado antes, pero se habían perdido dentro del laberinto. La chica se desesperó, pero el protagonista le pidió que se mantuviera en silencio. Explicó que esos cuerpos pertenecían a personas que habían entrado recientemente. Más de 100 personas ya estaban observando su historia, incluso narradores la estaban observando.
estaba ganando mucho compromiso. El protagonista entendió que los narradores intentaban robar ideas de la novata, pero no le importaba, su objetivo era conseguir fans leales para ambos. Yu-Jun agarró un carrete de hilo y se lo entregó a Yerum. Ella preguntó por qué necesitaba usar ese hilo allí. Los laberintos son complicados. Y ese en particular era peor. En el mito, Teseo usó un hilo para no perderse, así que ella debía hacer lo mismo. Como sus palabras finales, le deseó suerte antes de teletransportarse al área de observación de la historia. El sistema apareció ante ella y él le explicó que solo necesitaba avanzar sin mirar atrás como si no fuera más que una tarea básica. Ella aceptó el reto y comenzó a desenredar el hilo mientras ya llegaban varias donaciones, todas de alguien llamado Besos. Yeran caminaba por los pasillos entre los muchos cuerpos, desenrollando el hilo y dejando un rastro para no perderse por completo. Yuya notó que incluso su resistencia mental era más alta de lo normal. Ella no estaba entrando en pánico ni siquiera ante esa situación tan complicada. Al doblar una esquina, comenzó a observar el área con más cuidado, pero sin perder la compostura. Finalmente logró encontrar lo que parecía ser el centro del laberinto. Podría ser que el jefe de este lugar realmente fuera el Minotauro del mito griego. Una luz comenzó a brillar desde ese portal, y Yu-Jun le pidió que esperara un momento. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Un minotauro de al menos 5 metros de altura ya estaba de pie frente a la chica, resoplando y listo para atacar. El monstruo soltó un rugido ensordecedor, su mano ya venía descendiendo directamente sobre lista para aplastarla, pero aún así, ella no parecía nerviosa. Observando todo a través de la pantalla del sistema, él vio al monstruo dar un golpe masivo contra el suelo. La única pregunta era si Hiram también había sido golpeada. Había demasiado polvo en el área como para saber si estaba herida, pero mientras el Minur miraba a la chica, se dio cuenta de algo demasiado tarde. Su espada ya había cortado su pecho, y ella ahora estaba detrás de él en posición de ataque, sin piedad. La chica comenzó a rebanar al monstruo diciendo que la cena de esa noche sería sopa de cabeza de vaca. ¡Qué humillación! Para el Minur, los espíritus divinos preguntaron qué demonios era la sopa de cabeza de vaca, mientras el MC se irritaba con ella por usar frases tan clichés. Yu Hyun le gritó que el minotauro era mucho más fuerte que un cobalto, su piel era mucho más gruesa y resistente, así que derribarlo con un solo golpe sería mucho más difícil. Debía usar una estrategia de golpear y huir. Desesperado, el MC seguía gritando, pero aparentemente ella no estaba escuchando sus instrucciones. No parecía tener ninguna intención de retirarse, esquivaba los ataques del monstruo con maestría mientras este seguía sangrando profusamente. El monstruo cayó de rodillas y Hiram aterrizó en el suelo justo frente a él. Yu Hyun miraba la pantalla aterrado. La espada de la chica comenzó a brillar con un hermoso tono verde. Kang Hae había aprendido a usar la espada de aura, espada chi, también conocida como la espada de aura, una habilidad que solo los que están en la cima pueden usar, permitiéndoles imbuir sus armas con chi para manejarlas con el máximo poder. La mayoría de los coleccionistas no tienen la capacidad de aprender esta técnica por sí mismos, solo pueden adquirirla a través de historias. Esa chica monstruosa ya la había desarrollado por completo por sí sola. El protagonista realmente había encontrado una joya preciosa en ella. Hiram prepara su golpe y los dos monstruos gritan el uno al otro mientras ella carga para partir al minotauro en dos. Creo que la espada lo atraviesa verticalmente por el centro de la cabeza del monstruo, el de los cuernos, no el que lleva vestido. Una explosión masiva sigue a su ataque. Su talento era simplemente increíble, cortado limpiamente en dos. El monstruo yacía varios metros lejos de la chica dentro de un cráter formado por la técnica de la espada de aura. Ella contempla su victoria, aún sosteniendo la espada en una mano, mientras se limpia el sudor. Vemos que varias donaciones habían llegado para ella, en su mayoría de ese tipo. Besos debía ser un gran admirador suyo. Joan estaba sorprendido. No tuvo que hacer nada más que mirar la masacre. Sus suscriptores se habían duplicado y crecían rápidamente. Hiram llama la atención del MC diciendo que algo se sentía extraño. Él pregunta qué pasó. Ella dice que derrotó al monstruo, pero el dominio no había sido despejado. Incluso los espíritus divinos se preguntaban por qué aún no había terminado.
teletransportándose a su lado. El MC explica que realmente el dominio no había terminado. Ella se sorprende con esa respuesta, hablando tanto a los espíritus como a ella. Él explica por qué este laberinto nunca había sido completado. Incluso después de que el jefe había sido derrotado, este laberinto no termina solo porque derrotes al Minotauro. Recuerda que incluso en su vida pasada, muchas personas lo habían vencido. Aún así, ninguno de ellos había logrado terminar el laberinto, y por eso nadie pudo descifrar sus reglas. Un día, un excavador logró limpiar el laberinto, y gracias a él, el MC sabía cómo completarlo. La condición era salir de él. Hiram dice que podría usar el hilo para regresar, pero esa era la entrada, no la salida. El MC explica esto y ella pregunta dónde está la salida, mirando hacia arriba. El MC dice que está allá arriba. Hiram pregunta si se refiere al techo del laberinto y él responde con otra pregunta. ¿Conoce la leyenda de Dédalo? Ella dice que sí, que era un inventor brillante que creó la estructura laberíntica, pero alguien logró escapar de ella, lo cual no se suponía que ocurriera. La chica pregunta si está hablando de Teseo y el MC dice que sí porque Dédalo le enseñó cómo usar el ovillo de hilo. El rey Minos en venganza encarceló a Dédalo y a su hijo dentro de ese lugar y aún así el inventor encontró una manera de escapar con Ícaro, mostrando a Hiram una pluma. El MC le da una pista sobre cómo podría escapar y ella se emociona al darse cuenta. Había muchas plumas esparcidas en ese lugar y ella corre a recogerlas, regresa con varias en sus manos, lo que también emociona al MC, arrojándolas frente a él. Ella dice que cree que esa cantidad debería ser suficiente. Inmediatamente, las plumas comienzan a brillar mientras caen al suelo. En el siguiente momento, un par de alas aparece en su espalda. Había recibido las alas de Ícaro, que le permitían volar una vez al día, un objeto extremadamente raro. Aún estaba atónita por todo eso, pero el MC la trae de vuelta a la realidad, recordándole que use las alas para salir de allí. Antes de salir del laberinto, Am dice que tuvo muchísima suerte. Incontables donaciones le llegan junto con felicitaciones por haber hecho todo sola. De vuelta en su casa, ella le pregunta qué piensa de ella ahora porque su autoestima estaba por las nubes. El MC la halaga, pero ella quiere más. La chica celebra la victoria y sigue preguntando si ahora se veía hermosa, pero el MC le dice que se detenga porque no parecía interesado en eso. Ella no se rinde y dice que no puede fingir que no fue afectado por su belleza, ni siquiera los espíritus divinos podrían resistirse. Eso lo pone nervioso. El MC grita que si no se detiene, la va a golpear, y la chica comienza a llorar, diciendo que él es malo, dejando la tonta conversación. Él le pregunta si ya ha ido a la asociación. Ella dice, todavía no. ¿Por qué estaba preguntando? Él dice que es hora de mejorar su clase, necesita avanzar a clases superiores si quiere ganar más dinero. Ella rápidamente se emociona, volando por la ventana grita que se encargará de eso de inmediato. Pero el MC le dice que no desperdicie su vuelo diario en algo tan trivial. Él la acompaña para que no se aprovechen de ella en la asociación. Al llegar, nadie parece reconocerla como recolectora. Todos los que la vieron quedaron impresionados por su aura. Ya no parecía una recolectora promedio, sino alguien por encima de todos los demás. Caminaba con confianza por el lugar junto al MC, y la gente también pensaba que era muy hermosa. Yu Hyun le advirtió que ni pensara en usar sus alas en ese lugar, y con una mirada culpable, ella dijo que nunca pensó en hacer tal cosa. En el mostrador, un recepcionista comenzó a hablar con ellos, preguntando en qué podía ayudar. Y el MC notó que estaba siendo abrumado por el aura de ella. El MC respondió que estaban allí para reclamar las recompensas por limpiar un dominio mental mientras Hiram solo pensaba en qué cenaría esa noche. Susurros podían escucharse por todos lados. La gente no podía creer que alguien pudiera haber completado un dominio mental incluso después de todos los rumores. Estaban enojados por los cierres de dominios y deseaban la caída del MC y de Hiram por su supuesta codicia, aunque no tenían idea de con quién estaban tratando. Curioso, el recepcionista preguntó si había alguien más con ellos en ese dominio y Yu Hyun respondió que no, que ella lo había limpiado todo sola. Muchos allí no lo creyeron e incluso gritaron que estaban mintiendo. Pero el recepcionista preguntó cuál era su clase. Joan respondió que era clase 9, nervioso.
El recepcionista les pidió que esperaran un momento mientras contactaba a la persona encargada y los llevó a la sala de espera. Los susurros continuaban, nadie creía que una sola persona, especialmente alguien de clase 9, pudiera terminar un dominio mental. Él la miró preocupado, pero se sintió tranquilo al ver que a ella no parecía importarle demasiado. Un gigante de al menos 2 metros de alto y más de 200 libras de puro músculo llamó a MC y a Yeram estafadores y mentirosos. Inclinándose para ver mejor a la chica, empezó a menospreciarla como si nunca hubiera podido limpiar un dominio sola e intentó intimidarla. Hiram solo lo observó, inexpresiva, ni siquiera interesada en responderle. Eso enfureció aún más al cabezón de músculos, pensando que una simple clase 9 lo estaba ignorando, así que intentó provocarla más para ver si reaccionaba, pero no hubo ninguna reacción de la chica, que continuó mirándolo sin prestarle atención. La provocación salió mal y el hombre comenzó a gritarle por ignorarlo, y el MC dijo que ella no quería hablar con él. Entonces el musculoso volvió su atención al MC y preguntó quién demonios se creía, solo un manager. Pero Yu Hyun dijo que prefería que lo llamaran su colega. Aún más irritado, el hombre cambió su blanco al MC y le dijo que se fuera si no quería ser golpeado. Pero el MC permaneció impasible, con una sonrisa sarcástica. El MC preguntó qué pasaría si no se iba, completamente fuera de sí. El grandulón lanzó un ataque e intentó golpear al MC directo en la cara, pero él le advirtió que tuviera cuidado con Hiram. El hombre no escuchó y cargó contra el protagonista. En ese momento, su gigantesco brazo fue sujetado por uno mucho más delgado pero más fuerte. Volviendo su atención hacia Hiram, el hombre preguntó: ¿y ahora qué? Mejor que soltara su brazo o habría consecuencias, sin saber que las consecuencias serían para él mismo. Todos miraron sorprendidos mientras Sam lo estampaba contra el suelo con tal fuerza que todo se rompió. Quedó inconsciente y la chica solo se quedó allí mirándolo, una escena sorprendentemente similar a la del Minotauro si se ponía atención. Yoone dijo que le había advertido y cruzó las piernas sin preocuparse por la escena. Había dicho al tipo que tuviera cuidado y ahora se veía que Hiram finalmente había perdido la paciencia. Es interesante ver cómo ella tiene dos lados en la historia. Me equivoqué, amigos, no se había desmayado, pero al parecer no tenía fuerzas para levantarse, ni entendía lo que acababa de pasar. Mirándola, estaba incrédulo de haber sido derrotado tan fácilmente por una mujer. Qué tonto y sexista. Acaba con él, le dijo. Él intentó levantarse rápidamente y cargó contra ella, pero ella no perdió la postura y solo lo observó. En el siguiente momento, los espectadores quedaron aún más aterrorizados cuando ella lo derribó de nuevo y lo acabó con una llave de brazo. Todos allí estaban impactados de que un recolector de clase 7 hubiera sido derrotado tan fácilmente por alguien de clase 9. El hombre no se rindió, seguía consciente y si estaba despierto, todavía podía recibir más golpes. Estaba furioso después de ser vencido 2 veces. Mirando al MC, finalmente comprendió que ese había sido el objetivo de ese maldito manager todo el tiempo. Levantándose y liberando presión en toda la sala con su aura, comenzó a gritar e insultar al MC, y finalmente, Hiram reaccionó diferente. Joan también se dio cuenta de que esas eran artes marciales aéreas y se alarmó. No era tan débil como pensaban. El suelo de la asociación comienza a ceder aún más, lo que deja a las otras personas comunes en desesperación. Rogándoles que se detuvieran, él los ignoró y empezó a gritar aún más fuerte al protagonista, amenazando con cancelar su suscripción a la vida. Yeram responde de igual forma, pisando más fuerte su espalda y clavándolo completamente al suelo, dejándolo confundido, sin entender cómo sucedió. Joan nota que ella había dominado otra técnica por su cuenta. La técnica de cuerpo pesado, lo estaba haciendo mejor de lo que él esperaba cuando la eligió. De repente, ella comienza a sonrojarse por alguna razón desconocida, e incluso el MC está confundido por ello. Vemos que la gente está impresionada con su técnica y fuerza y cómo logró someter a un recolector de clase 7 sin mucho esfuerzo. En ese momento alguien comienza a gritar, preguntando qué estaban haciendo allí, y 2 hombres con traje se acercan para intentar detener la pelea. El protagonista nota que los hombres tardaron un poco en intervenir, lo que significaba que habían actuado bajo órdenes de alguien para no entrar de inmediato. Otro hombre aparece,
preguntando si de verdad se ven tan ridículos a los ojos de ellos dos como para causar tal alboroto. Parecía ser el que estaba a cargo. Joan pregunta si él es el responsable de ese lugar, y el hombre lo confirma. Luego pregunta quién es él, y dice que es colega de Hiram. Ella estuvo involucrada en el incidente, pero no fueron ellos quienes iniciaron el alboroto, como mucho. Fue un choque de opiniones. La otra persona unilateralmente comenzó a actuar, y entonces la chica no tuvo más opción que detenerlo. Ella actuó en defensa propia. El hombre no parecía del todo convencido, pero el protagonista explica que ella no tenía ni un solo rasguño y actuó únicamente para protegerse a sí misma y a los demás alrededor. Yu Jae-un añade que debería estar agradecido por la eliminación inmediata de la amenaza, lo que hace que el gran jefe esté de acuerdo con él. La gente allí misma coincide en que fue el otro quien empezó la pelea, lo que hace que el hombre sonría y se disculpe por el malentendido, yendo al punto que realmente importa. El protagonista pregunta cuándo llegará la persona responsable de las recompensas por la limpieza del dominio. La persona que el protagonista buscaba es el anciano, que explica que están teniendo problemas procesando el pago y pide hablar con ellos en privado. Llamándolo para contratarlo, se dirigen a la oficina del anciano. Mientras la gente aún elogiaba su fuerza por derrotar al de clase 7, Yu-hun se da cuenta de que su primera aparición pública fue excelente para su imagen, pero lo que realmente importaba estaba a punto de comenzar. El objetivo del protagonista era extraer todo lo que pudiera de la asociación. Revisando el libro del anciano, sabe que su potencial no era tan grande como el de Ayaram, pero tampoco era alguien a quien subestimar. En el momento de la pelea, quería presionar a ambos, pero al ver que la situación se tornaría en su contra, decidió cambiar de actitud. Abriendo la puerta de su oficina, los invita a entrar. El protagonista ya estaba consciente de que el anciano tenía mucha experiencia y no podía permitirse cometer un error. El anciano se presenta como Cho Jung-mo, dice que por trivial que sea, él es el responsable de ese lugar. El protagonista se presenta a sí mismo y a Hiram, dice que escuchó que ambos habían despejado 2 dominios mentales, pero el protagonista lo corrige, diciendo que Hiram lo hizo sola, lo que deja al anciano incrédulo. Yu Jae-un dice que todos pensaron lo mismo, era increíble, pero ella demostró sus habilidades allí mismo, así que eso era prueba suficiente. El anciano está de acuerdo, pero quiere saber exactamente qué es lo que los dos quieren de la asociación. Hablando seriamente, el protagonista dice que todo lo que quieren es lo que justamente les corresponde por limpiar el dominio. ¿Acaso la asociación planeaba no recompensarlos por completar los dominios mentales? La expresión del anciano cambia en ese momento. Sonriendo, explica que la decisión de dar recompensas recae únicamente en él, pero el protagonista sabe que hay algo más que quería al llevarlos allí. Joan dice que será honesto. Ya tenía el presentimiento de que la asociación no querría recompensarlos, pero el anciano solo dice que quiere saber cómo. El protagonista entonces le dice que deje de ser evasivo y pregunta si de verdad no tienen intención de darles la recompensa adecuada por limpiar el dominio. Eso deja al anciano desarmado mientras el protagonista empieza a presionarlo para que sea directo y claro con sus respuestas. La verdad es que el gobierno prefiere dejar los dominios intactos y evitar que aparezcan nuevos al azar en otro lugar, y todos estaban de acuerdo con eso. Sonriendo, el anciano admitió que estaban golpeando donde realmente dolía, porque ni el gobierno ni los coleccionistas querían más trabajo para sí mismos. Para ser claro, Cho Jun-mo dijo que habían echado agua a una situación que estaba implícitamente aceptada y preguntó si eran conscientes de eso. Yu-hun explicó que los dominios existen para contar historias a los espíritus divinos y complacerlos, pero la humanidad estaba rompiendo esa regla. El anciano no estuvo de acuerdo. Para ellos, lo que hacía la humanidad tenía sentido, ya que un nuevo dominio requería dinero y personas para analizarlo. Era un riesgo para todos, tanto económicamente como en términos de vidas perdidas dentro de los dominios, así que su postura era una cuestión de prevención. Yu-hun dijo que sus excusas casi sonaban convincentes, y el anciano gritó que lo hacían para prevenir muertes innecesarias. Preguntó si ellos dos asumirían la responsabilidad por las vidas perdidas, pero el protagonista dijo que ellos eran coleccionistas, no se suponía que debían asumir esas responsabilidades, que si la gente vivía o no dependía de sus habilidades y de su destino.
lleno de ira. El anciano le dijo que tuviera cuidado con sus palabras. El protagonista repitió que no asumiría la responsabilidad, pero el anciano gritó que había vidas en juego, que no debía ser tan irresponsable al respecto. Yu Haiyun recordó su vida pasada y a lo que esa decisión de la asociación había llevado en la Tierra. Muchos más habían muerto por ello. El protagonista dijo que tener muertes en nuevos dominios era realmente una tragedia, pero mantener el status quo no resolvería el verdadero problema. Los coleccionistas estaban podridos hoy en día, actuando como cobardes por el bien de su propia seguridad, evitando cualquier reto real. El anciano preguntó si él pensaba que era diferente, y él lo confirmó. Ellos no se escondían, no detenían a otros, así que eran mejores y por eso actuaban para cerrar los dominios. Chou Junmo preguntó si creía que debían ser recompensados por eso. Mientras tanto, Am no había dicho ni una sola palabra hasta ese momento. El anciano dijo que no importaba lo que él dijera, así funcionaba la sociedad y el sistema y eso no iba a cambiar. Lo entendía. Sonriendo, el protagonista preguntó si no tenía miedo de las consecuencias de elegir ese camino, pero el anciano respondió, eran solo dos personas. Ignorando eso, él dijo que en la visión del anciano, podría parecer así, pero, ¿qué pasaría si otros decidieran actuar también que otros? Preguntó Choui, de inmediato. El rostro del anciano palideció. Ante él, varias ventanas de los espíritus superiores aparecieron. Los espíritus divinos estaban extremadamente insatisfechos con todo eso, mientras aún se sorprendía al ver las pantallas de comentarios de los espíritus. El protagonista aprovechó la oportunidad para presentarse adecuadamente. Él era Kang Yu-une, un narrador de Celestial Body. El protagonista estaba en vivo y todos estaban mirando en ese mismo momento. Sin embargo, y lamentando el caso, hasta aquí dejaremos este video, pero si te gustó el video deja tu like y comentario. Pero nada, como tu buen amigo siempre te recuerdo, que el alma del perezoso todo quiere pero nada alcanza, más el alma del diligente será prosperada. Y ya sin más que decir, hasta la próxima.